Pues es un magistrado del Tribunal de allá, él nos va a explicar los detalles. Tiene mucha experiencia internacional y en los tres poderes, porque ha colaborado con los tres poderes de la Unión. Y lo que me parece muy importante, y como yo lo conocí, Sí, claro. fue que él impulsa la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Él logró crear procuradurías de protección en todos los municipios de Tlaxcala en en un lapso récord, fue muy importante. Así Y es. además conoce bastante bien el Poder Judicial. Realmente lo que yo sé del Poder Judicial me lo ha enseñado él. Entonces, quisiera que le diéramos la bienvenida y vamos a iniciar este podcast a distancia. Él está en Tlaxcala, nosotros aquí en la CDMX. Y la primera pregunta, Enrique, pues el primero fue un día memorable, ¿no? Porque se abrieron las puertas de la Corte al pueblo. Y yo te Efectivamente. quisiera preguntar, ¿cuáles son los siguientes pasos en la reforma del Poder Judicial? Claro que sí, Nuri. Primero, quiero agradecerte profundamente que me abras este espacio de difusión, porque así como nuestro presidente inició las mañaneras y hoy la presidenta Claudia, la doctora, sigue haciendo este ejercicio de comunicación hacia el pueblo, me parece que tú estás haciendo una enorme, enorme diferencia junto con todos los otros compañeros que están difundiendo todos los mensajes que este proceso de transformación está generando y que es necesario que el pueblo lo conozca, que las personas sepan por qué es necesario luchar por nuestros derechos y por qué es necesario conocer las circunstancias políticas incluso de nuestro país para estar bien informados y que el pueblo tome una decisión adecuada, ¿no? Con este preámbulo, Nuri, quiero comentarte que efectivamente, pasamos por un proceso de reforma al Poder Judicial muy importante. En términos generales, la reforma al Poder Judicial se da porque finalmente nos encontrábamos en una crisis institucional. Había elementos muy fuertes de injusticia, había elementos muy fuertes de corrupción, había elementos muy fuertes de malas prácticas. Y había necesidad entonces de tomar una acción contundente y empezar a transformar la vida pública del Poder Judicial. Como ya bien lo dijiste, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 15 de septiembre de 2024, publicó el decreto por el cual se reformó el Poder Judicial y dentro de los elementos más importantes que se encontraron en ese proceso de reforma, te puedo mencionar que fue el que el proceso de elección de ministros, magistradas, magistrados, jueces, juezas, tuviera que hacerse a través de un proceso de elección popular. Entonces es un mecanismo novedoso, somos el primer país que se hace de esta En el manera. mundo, ¿no? Así es, Esto es algo global. totalmente, no existe otro modelo de justicia en donde intervenga de manera directa la elección de su población hacia los juzgadores y juzgadoras. Ese Sí, es un porque elemento muy es fuerte. genial. En Bolivia también lo eligen de manera directa, pero con una lista del Congreso. Es decir, no es estas candidaturas puestas para la gente y el voto popular directo y secreto, ¿no? Es correcto. Y Ajá. dos elementos adicionales de suma importancia. El primero, el órgano de administración judicial, que tendrá que hacer todo lo posible porque el desarrollo institucional de todo el Poder Judicial, y hablamos del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial de cada una de las entidades que integran nuestro país, este órgano de administración tendrá que hacer el mayor esfuerzo porque la administración de justicia, es decir, los edificios, las personas, el equipamiento y todo lo que se necesita para que la gente acceda a la justicia, se utilice de manera eficiente, ¿no? Entonces, Claro. me parece que eso es un avance enorme. Y por otro lado, algo que hacía falta, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial es el tercer elemento de importancia que trae esta reforma y que cuya función principal va a ser que castigue
a las servidoras y servidores públicos, así como a todos los jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados y magistradas que tengan un mal actuar en la administración de justicia. Creo que eso es Excelente, de claro, suma importancia porque el sí, tribunal va a tener la capacidad de sancionar actos de corrupción de manera específica, que eso es algo que no sucedía. Y entonces, si te das cuenta, Nuri, estos tres elementos, el que las personas puedan elegir a sus juzgadores y juzgadoras, el que haya un órgano de administración especializado en los recursos y el que exista un tribunal de sanción a estas conductas ilegales de parte de juzgadoras y juzgadores, pues me parece que es un proceso de transformación enorme. claro, Ahora, el otro elemento, pues, viene ya con el tiempo, ¿no? Que es la consolidación de estas instituciones. claro. Ah, Cómo el proceso va a poderse ir, eh, pues, profundizando, ¿no? sí, es correcto. Entonces, yo quiero preguntarte, porque pues es también tu tema, ¿no? La Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, hay una cosa muy particular en esa ley que creo que es también bastante única en el mundo, y es que establece que las niñas y los niños son sujetos de derecho público. Así es. Entonces, yo te quiero decir, en esta reforma al Poder Judicial, ya ves que está pasando en todo el mundo y qué bueno que empieza a haber derechos humanos para grupos olvidados, ¿no? Sí, Los pueblos originarios, bueno, nosotras las mujeres que mujeres, somos la claro, mitad del mundo, pero bueno, los adultos apenas, ¿no? mayores, ¿no? Apenas. Y Sí, esto, las personas con discapacidad, las niñas y los niños, las personas de la diversidad sexual, es decir, está habiendo una expansión de los derechos. así es. Entonces, yo quisiera decirte aquí en la experiencia de aquí, ¿cómo ves que la reforma al Poder Judicial puede beneficiar la protección, los derechos y la voz de niñas, niños y adolescentes? Sí, Nuri, justamente como lo señalaste en la introducción, en donde me presentaste y te agradezco mucho por ese reconocimiento. Cuando fui procurador de protección de niñas, niños y adolescentes en el estado de Tlaxcala, tuvimos la oportunidad de coincidir en un evento muy importante que fue el lugar donde yo te conocí prácticamente, Sí, que fue en la toma de protesta de 60 procuradurías municipales de protección de niñas, niños y adolescentes en el estado de Tlaxcala. Porque en el estado de Tlaxcala quiero decirte que tenemos 60 municipios y en estos 60 municipios teníamos un gran problema como procurador estatal para darle cobertura a las necesidades de protección, de representación jurídica y de intervención especializada a niñas, niños y adolescentes para poderles restituir sus derechos. Entonces, cuando advierte esta situación, implementa una política pública en todo el estado que conlleva a la creación de estas procuradurías de protección a nivel municipal y que ahora son una realidad. Nosotros como Estado pues, se hizo una propuesta de reforma a la Ley de Derechos del Estado y a través del decreto 115 publicado en 2022, formalmente las procuradurías ya tienen un carácter con un alcance obligatorio hacia juzgadores, juzgadoras y desde luego hacia las instituciones. ¿Y en qué consiste esto? Es básicamente que un procurador o una procuradora tiene capacidad de representar el interés de niñas y niños y tiene capacidad de exigir que se cumplan sus el derechos interés superior, digamos. para que podamos cumplir con el interés superior de la infancia, efectivamente. Y entonces ahora cada procurador o procuradora municipal tiene la facultad de intervenir en todos los juicios, en materia de alimentos, en materia de divorcio, en materia de guardia y custodia, pérdida de la patria potestad, en materia de convivencias, ¿no? Todos, procuradoras y procuradores, además están obligados de que cuando un juez les llame para que participen y representen al infante que está dentro de ese juicio,
pues lo hagan de manera especializada, porque déjame decirte que efectivamente, como lo referiste, ahora que se está dando esta apertura al reconocimiento de los derechos humanos de sectores con mayor vulneración, ¿no? Como lo dices, aunque las mujeres son la mitad de la población, pero bueno, hay mujeres que tienen un grado de vulneración mucho más complejo y se está abriendo esta posibilidad de que se dé un trato diferenciado en los procesos y en los juicios. Y lo mismo está sucediendo con niñas, niños y adolescentes. Derivado de estos cambios y de esta reforma judicial, estamos obligados a implementar esta perspectiva de infancia para poder resolver en beneficio de niñas, niños y adolescentes. Justo como lo dijiste hace rato, se le conoce respetando el interés superior de la niñez. Pero Y aunque fíjate, no nos lo pidan, tenemos la obligación de hacerlo. si ahora siento que, bueno, como ha pasado en todos estos grupos a los que hacemos referencia, grupos de atención prioritaria, lo que va a haber que hacer una gran campaña dentro del propio Poder Judicial para que esto que dices, que el respeto a las procuradurías, a la protección de la niñez, sea verdaderamente llevado a la práctica, aunque ya esté en la ley. Es correcto. Si me lo permites, justo cuando yo participo en el proceso para ser magistrado, Ajá, uno de los elementos más importantes con los que yo propongo participar dentro de la magistratura es capacitar a jueces, juezas, magistrados, magistradas, compañeras mías, secretarios de acuerdo, proyectistas, diligenciarios, en la materia de protección, representación y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y desde el primer día que llego aquí como magistrado, hace 3 años, estoy haciendo mesas de trabajo para poder transmitir justamente estos nuevos criterios jurídicos a todos mis compañeros del Poder Judicial y compañeras del Poder Judicial. pero fíjate que ese esfuerzo que tú hiciste de manera además tan veloz, clara en Tlaxcala, que yo sí vi en ese acto maravilloso en que estaban tomando protesta todos los procuradores y procuradoras, eh, va a haber que hacerlo a nivel de todo el país. Es decir, Definitivamente. capacitar, que los jueces sepan que este proceso es fundamental. Yo creo que es importante que pues la verdad, que te acerques a la Suprema Corte y les hagas el planteamiento, porque no, siento que los derechos de niñas, niños y adolescentes son de las cosas que menos se ven. Sí, es correcto, pero además déjame decirte que no porque niñas, niños y adolescentes no voten, no son menos dignos de poder hacer un programa nacional o una política pública de carácter nacional o una estrategia nacional para poder implementar acciones concretas de respeto a sus derechos. Desde luego, si tú me das la posibilidad de que a través de este medio, la Caracola, que coordinas, pudiéramos tener una vinculación con nuestro ministro presidente Hugo, por supuesto que estoy dispuesto a proporcionar toda mi experiencia, todas mis habilidades, todas las prácticas buenas que hemos hecho aquí en Tlaxcala, en la protección, defensa y restitución de derechos de la infancia, porque déjame decirte que hay algo súper, súper grande que viene en 2027, aparte de la Ajá. elección de la otra parte del Poder Judicial. ¿Qué otra parte se va a elegir? Se va a elegir la otra mitad de magistrados, magistradas, jueces y juezas de primera instancia. Ok, En todo el país, en en todo todo el el país. país. Ok. Entonces, elige el otro 50%. Pero además, se va a implementar o tiene que implementarse de manera total el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Entonces, este nuevo Código Nacional de Procedimientos Ah, qué Civiles y Familiares, importante. así es, nos obliga Claro, a los al tema de juzgadores niñez. y juzgadoras, así es. En su artículo 130, fracción sexta, se establece que niñas, niños y adolescentes podrán participar por sí solos para ejercer sus derechos a través de su representación coadyuvante, que son las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes. ¿Y qué crees? Es necesario que se haga un gran esfuerzo, no solamente para constituir las procuradurías,
sino se haga un esfuerzo para capacitar todo el Poder Judicial, todos los sistemas judiciales, órganos judiciales, para que entiendan el alcance que se está ordenando en este artículo 130 del Código Nacional. Porque efectivamente, como lo dijiste hace rato, los niños y las niñas son sujetos de derechos y ellos por sí solos ya lo pueden ejercer, pero la ley obliga a las autoridades de que cada niño y cada niña tenga un acompañamiento. Y este acompañamiento se da con otra autoridad que son las Las procuradurías municipales procuradurías. Sí, para que fíjate, lo representen de manera adecuada. sí, además, lo que es impresionante es la disposición que ya hay en la niñez para participar como sujetos de derecho. Es decir, en las dos ediciones de la consulta ¿Me escuchas? La primera, Ajá. 1.200.000, Así es. la segunda, casi 3 millones de participantes en todos los estados, en todos los municipios del país. ¿Cómo ellas y ellos tienen propuestas? Y sus propuestas harían mucho mejor la sociedad. Es decir, las niñas y los niños son personas muy evolucionadas. Entonces, es muy importante escucharlos y protegerlos. Y las procuradurías son un órgano muy contemporáneo que en otros países para nada existe. Entonces, es importante rescatarlas, así como tú dices, y hacer esta campaña hacia el 27, ¿no? Qué interesante. Así es, me Ajá, parece que vivimos desde luego un momento histórico, desde el momento en que la sociedad, el pueblo, toma la decisión de transformar al país y culminamos con esta reforma al Poder Judicial y el propio pueblo interviene para establecer esta nueva conformación y en el 2027 habrá que hacer nuevamente este ejercicio democrático del pueblo para que elija a la otra mitad del Poder Judicial, tanto en los estados como en la federación. Y, perfecto. y Ajá, de- sí, y desde luego, pues ir acompañado de estas estructuras alternas, como lo son las Procuradurías de Protección, específicamente en el tema de infancia, ¿no? claro. Bueno, ya vamos a ir cerrando porque yo veo que la gente ve más los podcasts y videos que no son demasiado largos. Así es. Y bueno, te tengo una última pregunta porque Ah, que sí. siempre que voy a Tlaxcala, a mí me impresiona mucho Tlaxcala, porque hay esta otra experiencia indígena, que Así es. fue no la de confrontar, sino la de pactar y así. Y la gente en Tlaxcala es sumamente elaborada, sumamente culta. Gracias. Y además hay otra cuestión que como se dio esta relación con la conquista, que fue una relación diferente, los apellidos se mantienen. Tú te llamas Enrique Acotzi, ¿no? Así- Y esto, creo que eso es muy hermoso. Y yo veo que los y las tlaxcaltecas reivindican mucho su ser indígena, pero con Somos, una gran dignidad. somos No un muy ser orgullosos. indígena que está excluido, sino que participa y que decide. Es por Sí. esa razón que me parece muy importante hacerte esta pregunta. Es una pregunta que sí está mucho en la discusión en este momento en la Corte y en el país, que es cómo la experiencia de los pueblos originarios va a influir en la nueva Corte. Tenemos un presidente mixteco que reivindica totalmente en la toma de posesión, digamos, frente al pueblo, se Así es. repartieron los bastones de mando que no significan mando, sino mandar obedeciendo y más bien servicio. Eso es lo que representa el bastón. Y yo quisiera, según tu punto de vista, cómo la experiencia de los pueblos originarios va a permear, pues incluso cambiar cosas en el sistema de justicia. Sí, muchas gracias. Quiero retomar algo que dijiste de manera muy puntual. La experiencia de Tlaxcala tiene que ver más con un antecedente de cooperación, de, de participación entre iguales. Y eso se refleja desde un punto de vista Exactamente, sí. histórico en el momento en que la corona española mantiene ciertas condiciones que evidentemente se negociaron en un proceso histórico. Y uno de ellos fue mantener los apellidos originarios. Ah, eso se negoció, se acordó.
así es. Ujú. Fue que estos apellidos se mantuvieran, pero además se agregara una parte final, que es el TZI. Ese TZI equivale en la nobleza indígena al DON en España, de origen noble. Entonces, por ejemplo, mi apellido proviene, Acol. sí, Ajá, proviene del señor de Acolwa, Acol, ajá. y termina en TZI, Acolzi, porque es el señor de Acolwa. Es decir, que eres un príncipe tlaxcalteca. No específicamente, pero bueno, es una Ok, idea. ok. Es una idea. Entonces, cuando llegaba don José de la Barca Ajá, a platicar con el señor Acolzi, por ejemplo, ajá. ese era el carácter de iguales y se establecía o se estableció desde un punto de vista en donde hubo un proceso de cooperación. Ujú. Ya las circunstancias aledañas son otra cosa. Y entonces la tradición en Tlaxcala justamente proviene de ahí. Si tú, como lo has visto, las tlaxcaltecas, los has conocido, son muy aguerridos, muy participativos Por y supuesto. mantienen una postura de igualdad frente a los demás. Ajá. Siempre, Siempre, siempre. ¿Sí? a pesar de tener un origen indígena. Ujú, ¿Por qué lo digo así? Porque hemos visto cómo en otras latitudes de nuestros países, de nuestro país y de nuestras regiones, donde hay población originaria, población indígena, al indígena se le ha reprimido, ujú. se le ha consignado en espacios pequeños y ha sido sobajado, sometido y han generado muchas cosas negativas en contra de ellos. Y es Ajá, muy complicado que un indígena de otra región tenga esta conducta de claro. enfrentamiento como la Fíjate, tuya. a mí me recuerda de otra manera muy diferente. Estaban presentes en la toma de protesta de Hugo los yaquis, estaban todos los gobernadores yaquis. Sí, Bueno, he vivido en zona yaqui, los conozco y así, y los yaquis por una razón muy distinta que Tlaxcala, pero los yaquis jamás se sobajan. sí, Tienen como nunca fueron conquistados a un precio muy alto, ¿no? Pero tienen una gran dignidad y eso es sí. hermosísimo. Ver pueblos, y ahora yo siento que todos los pueblos originarios, los mixtecos, los zapotecos, los mayas, van a poder tener esa dignidad. Entonces, Sí, partiendo de eso, ¿qué rescatarías en los sistemas normativos indígenas para la experiencia del nuevo Poder Judicial? claro. Mira, los sistemas normativos indígenas están basados en un procesamiento de mediación cuando se genera un conflicto. Apuestan a la plática, apuestan al acuerdo, apuestan a que se deba solucionar el conflicto de una manera pacífica y hacen un procesamiento para poder intervenir en los conflictos, ya sea individuales o colectivos. Es Y entonces, decir, que no fuera necesario el juicio, sino es que se buscara el exactamente. acuerdo. No hay una formalidad como nuestro sistema judicial establece. ¿Qué establece nuestro sistema judicial? Que nosotros como personas, cuando nos vemos afectados en nuestros derechos, acudimos al juez. En el modelo viejo es hacer un escrito donde le decimos, oye juez, mira, pasó esto, vengo a reclamar esto que es mi derecho. Y luego la persona que es demandada le contesta al juez, oye juez, sí efectivamente pasó esto o esta es mi verdad y además también estas son mis pruebas. Y Ajá, luego el juez abre una etapa, apertura de pruebas y cada parte va ofreciendo pruebas y se cierra la parte de las pruebas, vienen los alegatos, cada parte hace sus alegatos y al final el juez hace un estudio de todo lo que pasó en el juicio y emite una resolución, ¿no? Esa es una formalidad judicial. Pero dentro del procesamiento de los pueblos y comunidades indígenas no sucede todo esto. Se hace mucho más rápido. Bueno, déjame decirte que esta formalidad judicial dura meses, claro, puede llegar a durar años, ¿no? sí. Y el mecanismo de solución de controversias en los pueblos indígenas es totalmente distinto. Es mucho más rápido, más ágil, más veloz,
menos costoso, no Claro. involucra a personas, servidores públicos, no involucra peritos, no involucra absolutamente nada que tiene que ver con costos adicionales de un proceso, de la gestión de un conflicto. Eh, Ajá, entonces, me parece que ese modelo que siguen las comunidades indígenas, que tiene que ver puramente con la mediación, es algo que tenemos que seguir fortaleciendo justamente en una ley de mediación que tenemos. El Poder Judicial tiene un instrumento que se llama ley de mediación. ajá, Y entonces dice, a ver, bueno, todos los conflictos que no tengan que ver con delitos graves o ciertas características, podemos mediarlos y vengan a mediar y vamos a hacer el proceso de mediación. Entonces, me parece que la práctica de las comunidades indígenas a través de estos modelos de mediación los podemos implementar y podemos reforzar el modelo de mediación que nosotros tenemos. Particularmente tendrá un efecto que si nosotros fortalecemos ese modelo de mediación que las comunidades indígenas nos están enseñando, vamos a descargar este cúmulo de procedimientos y de trámites dentro de los juzgados y esta excesiva carga de expedientes que tenemos. Y claro, vamos a poder hacer un poder judicial todavía más eficiente. Vamos a poder aumentar nuestro nivel de calidad en las resoluciones y hacer que haya una justicia verdadera hacia el pueblo. Porque claro, ese pero es además el este problema. modelo de mediación implica que la gente evolucione, que trate de llegar a acuerdos. Así es. Y esto sería muy útil en la ONU, ¿eh? Que va a tener su Asamblea General ahora. Creo que es una experiencia muy importante de los pueblos para el mundo. Es una cosa muy bonita. Sí, Entonces, muchas gracias, Enrique. Lo que yo quisiera ahora pedirte es un mensaje final. ¿Qué dirías así en este momento tan clave, tan histórico del Poder Judicial? ¿Con qué cerrarías esta entrevista? muchas gracias. Bueno, yo diría al pueblo, diría a las personas, hombres, mujeres que integran este hermoso país, que vale la pena seguir luchando porque construyamos una sociedad más sana, una sociedad más limpia. Y tendríamos que hacerlo desde la base de la protección de nuestra infancia. Recordemos que infancia es destino. Y si nosotros desde este momento nos encargamos y nos hacemos responsables porque generemos las mejores condiciones de desarrollo y protección a nuestras niñas, niños y adolescentes, vamos a tener un gran futuro, pero sobre todo vamos a tener un gran país y vamos a revertir todos estos años de abandono, de olvido que un modelo viejo nos implantó y que ahora el pueblo está tomando en sus manos este destino de país y está volviendo a resurgir como un país donde está integrando, donde está considerando, donde está haciendo que cada mexicano, cada mexicana participe de manera directa dentro de la vida pública, tenga una mayor apertura y aceptemos y nos aceptemos como lo que somos y evitemos circunstancias negativas como la discriminación, como este tipo de prácticas en donde nos dedicamos a criticar a las personas por su tono de piel, por su estatura, por su complexión, por su sexo, por su preferencia sexual y una serie de cosas que simplemente tenemos que superar y tenemos que crecer como país todos juntos. Ay, qué bonito mensaje. Bueno, Enrique, gracias y nos estamos viendo. Yo espero